¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Luis Montemayor de Luis Montemayor Inspire. El día de hoy estoy sumamente contento y muy bendecido porque por fin tengo la gran dicha de entrevistar al gran Nayo Escobar. Nayo, gracias, bienvenido. Luisito. Oye, me siento honrado con esta presentación, con bombos Gracias. y platillos. Te agradezco muchísimo. Y para mí es un honor estar aquí contigo en este podcast, aquí en McAllen por primera vez. Así que encantado de estar aquí. Bueno, pues como todos ya saben, Luis Montemayor Inspire se trata de invitar a personas que de nuevo han pasado por un sinnúmero de cosas, altas, bajas y demás, pero a pesar de todo siguen siendo exitosos, siguen logrando sus sueños, sus metas. Entonces, pues vamos a iniciar de nuevo desde tu infancia. Cuéntame un poquito de tu infancia, cómo fue la primaria, papá, mamá. Fíjate que tuve una infancia muy feliz, muy simple, muy práctica. Como cualquier niño, yo creo que cuando nacemos, mis queridos Luis, desde que nacemos hasta la parte donde entramos en la juventud, somos 100% conectados con nuestra esencia. Sabemos a qué venimos y pensamos que estamos jugando cuando estamos en nuestra intimidad, que es una pregunta que yo siempre le hago a mis invitados, pero en realidad lo que estamos haciendo es proyectar la vida hacia donde realmente venimos y qué vamos a hacer en la vida. Me gustaba mucho salir a la calle. Yo vengo del centro de Monterrey, una familia media baja, muy trabajadora, con mucho amor de familia. Así que yo me acuerdo que jugaba en la calle y estaba esperando el momento en ir y estar en mi zona segura. Todos tenemos zonas seguras. Sí. Y la zona segura para mí era un closet en mi cuarto, que era un closet muy chiquito, en donde yo me escondía y jugaba con todos mis luchadores a ser cantante, a tener algo que ver con tener un escenario. Entonces para mí era como decir, ya quiero estar ahí. Yeah. Más que un juego, como te digo, era una proyección de lo que realmente venía a hacer a la vida y me tardé 46 años en darme cuenta. Qué interesante. Y fíjate que no sé qué está pasando hoy en día, pero como que a los 40 y tantos, a muchas personas con las que he platicado, como que está sucediendo eso, ¿no? En inglés le dicen the awakening, ¿no? The awakening. Pero aparte de eso, yéndonos un poquito más en detalle, Nayo, ¿crees que en tu infancia hubo situaciones donde te sentías como que, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, o ya no quiero hacer esto, o me voy a dar por vencido. Pues yo creo que toda la vida, mi querido Luis, toda la vida estamos con ese tipo de situaciones, con ese tipo de tropiezos, en donde yo creo que cada uno de los tropiezos es una oportunidad que nos da Dios para poder interiorizar y poder profundizar en lo que tenemos que trabajar para seguir creciendo. Sí. Y eso viene desde niños, ¿eh? Yo creo que el tema de niños es recibir bullying, es recibir situaciones que te hagan sentir inseguro. Y yo desde pequeño sufrí muchas situaciones de ese tipo. Okay. Al momento de terminar mi infancia, a los 11 años, a mi papá se le ocurre irse a Chihuahua, porque era una de las ciudades en donde él investigó que podía envejecer con más tranquilidad. Wow. Resulta que para él fue una ciudad tranquila, para mí fue una revelación y una, pues vamos a llamarle una situación en donde tuve que tener muchísimos cambios en mi vida para poder ser aceptado en una sociedad. Okay. Imagínate que yo vengo del centro de Monterrey, vengo de ser un chico de barrio y llego a Chihuahua a ser el hijo del maestro de una de las escuelas más elitistas de allá. Entonces inmediatamente empecé a recibir mucho bullying, mucha etiqueta, muchas situaciones en donde me hacían sentir muy vulnerable. Y lo que hace cualquier chavo a esa edad es precisamente empezar a hacer cosas para ser aceptado. Yeah. Y es donde te empiezas a desprender por completo de tu esencia. Ahí es donde empiezas a hacer para la gente lo que quiere la gente que seas para ellos, no para lo que realmente vienes a hacer tú. Entonces me hice pero muy vago, güey. No sé, allá le decían vagos a los chavos muy traviesos. Y era una barbaridad la cantidad de cosas que hacía que nadie se atrevía a hacer. Yeah. Por ponerte un ejemplo, una vez apagamos toda la kermés. La Salle estaba en una cuesta en donde pues no había nada alrededor más que la secundaria y la primaria.
y pues bajamos la luz con todos los juegos y todo, pues para dar algo que nadie hacía, ¿no? Ya. Entonces, al año al estar mi papá siendo maestro de ahí, pues me corren. Okay. Y desde ahí empieza una situación muy complicada en cuanto a la relación, sobre todo con mi padre. Porque de ahí me mandan a otra escuela particular, donde nada más duró 6 meses. También me corren. Y en el momento en que me corren de esa secundaria, me mandan con un psicólogo. Regularmente los papás tendemos a apoyarnos de profesionales para poder saber qué es lo que tienen nuestros hijos, pero en los 80s era muy diferente, güey. En los 80s era medícalo y con eso lo tranquilizas. Entonces me detectan déficit de atención, trastorno de déficit de atención, TDA, me medican y empieza una situación muy compleja en cuanto a mi comportamiento, porque al momento en que yo quería, pues, demostrarle a mis papás que sí podía hacer algo en la vida, porque ahí te va, compadre, imagínate nada más. Al momento de que me mandan con el psicólogo me manda con un psiquiatra y el psiquiatra me manda con un neurólogo, y al momento de diagnosticarme el TDA se lo dicen enfrente de mis papás y les dicen, los veo y me dan lástima, porque su hijo les va a dar muchos problemas. Oh, wow. Y en ese momento empieza un bloqueo muy fuerte con mi padre y decide meterme a la escuela más violenta de Chihuahua para que me hagan hombre. Mira. Entonces, obviamente, ese tipo de educación en donde los papás están haciendo hasta lo imposible por llevarte a una vida normal, una vida equilibrada, pues te va dando muchísimas aventuras en la vida, en que vas viviendo de una manera, en que vas abriendo tu vida sin darte cuenta que lo que estás construyendo es tu futuro. Correcto. Increíble, ¿no? Cuando sucede esto, yo me acuerdo muy bien que mi papá me reta y me manda a la secundaria, y yo lo que hago es agarrarme de mi mamá, porque mi mamá me dice que ella sí confía en mí, que sabe que voy a salir adelante, y esperanzarme en un programa en aquel entonces que se llamaba Dallas, que era un programa de una familia muy, muy millonaria en Texas, los Ewing, y fueron mi inspiración, fíjate. Wow. Fueron mi inspiración para ser empresario. Y yo me acuerdo que decía, es que yo quiero ser como los Ewing para demostrarle a mi papá que sí sirvo para algo. Entonces, me la empecé a creer tanto, Luis, que en todos mis cuadernos, en todas las paredes, en todos lados escribía Lel Corporation, en vez de Ewing Corporation, que era lo que yo veía en el programa, que ni siquiera sabía qué es lo que significaba la palabra, pero me hacía sentirme con la esperanza de que podía hacer algo para que mi papá realmente confiara en mí. Wow. O sea, a final de cuentas, eso fue mi eslabón con lo que fui creciendo. A final de cuentas nos regresamos a Monterrey porque dentro de lo que viví en Chihuahua, en la segunda secundaria que me corren, luego en la tercera secundaria que era para hacerme hombre también me corren, y me mandan a una escuela de mujeres, güey. Y en esa escuela de mujeres, pues obviamente yo a todos iba a contratar, porque me la creí tanto que a los cholos les decía que los iba a contratar para que no me pegaran, y terminé haciéndolo muy después, ahorita te platico. En la escuela de mujeres igual, les decía, a todas les voy a dar trabajo en Lel Corporation, y todas me chiqueaban y me hacían sentir bien. Pero finalmente, Luis, lo que estaba construyendo era mi seguridad. Yeah. Lo que estaba construyendo era mi entorno, en donde cada vez me sentía más seguro y me creía más que lo que realmente me propusiera lo iba a lograr. Nayo, ¿de dónde crees que sale eso? O sea, fíjate, me estás contando de que estabas en una escuela, te sacaron, te corrieron, entraste a otra, igual, psiquiatra, o sea, todo. A pesar de todo eso, o sea, ¿de dónde sacaste esta energía de decir, no, o sea, yo quiero ser líder, yo quiero hacer esta empresa? Cuéntame un poquito de eso. ¿De Indudablemente la esperanza que me dio mi madre. O sea, el parteaguas fue, Luis, en el momento en que mi papá me dijo, ¿qué voy a hacer contigo? No sirves para nada, y en que mi mamá me dijo, yo sí confío en ti. Es increíble cómo las palabras de las madres tienen un peso tan fuerte en los hijos, que hacen que cambien el rumbo, simplemente con demostrarles el amor y la seguridad de la madre. Es increíble, por eso yo estoy muy agradecido a mi mamá, de que haya puesto la confianza en mí, porque si no fuera por ella, quizás se hubiera cumplido lo que el psicólogo les decía a mis padres, que les daba lástima tener un hijo como yo porque les iba a dar muchos problemas. Claro. Entonces, yo no quité el dedo del renglón, pero la falta de madurez, Luis, que es lo que yo le digo a todas las personas,
la falta de madurez hace que no veas que cada una de las cosas que te propones llevan una acción, llevan un plan de acción. Claro. Si tú no haces lo que tienes que hacer para lograr tu objetivo, el objetivo nunca se va a lograr y se va a quedar siempre en puro dimes y diretes. Así es. Definitivamente. ¿Qué le recomiendas tú a la juventud de hoy en día? En base a lo que tú viviste en tus años de juventud, ¿qué recomendación le pudieras dar a la audiencia? Ahora tenemos muchas herramientas, muchísimas herramientas. Otros tiempos. Sí, que antes no teníamos. Cuando se forjen un sueño, fórjenselo primero porque creen que lo pueden lograr. Okay. Primero. El sueño empieza, como tú lo sabes, tengo 3 palabras que junté y que se hacen el círculo de la plenitud, en donde son soñar, creer y crear. Para mí las 3 palabras juntas es lo que hacen precisamente que sucedan las cosas. Ya. Los jóvenes o toda la gente venimos con muchos sueños que regularmente se quedan en sueños. Ya. Los sueños es como el archivo de todas las posibilidades que puedes hacer en tu vida y que si escoges una en la cual crees que lo puedes hacer, la agarres y empieces a analizar, a estudiar y a llevar a cabo todo lo que tienes que hacer antes de accionarla para hacerla realidad. Ya. Esa es la gran ventaja que tienen los jóvenes hoy en día, Luis. Que hoy pueden decir, ¿sabes qué? Yo puedo llegar a ser un experto en todo lo que me proponga investigar antes de accionar la primera situación que haga. Y eso es importantísimo. ¿Cómo crees que la tecnología y lo que ellos tienen que nosotros no teníamos les está afectando? Lo que pasa es que es tanta la información que se recibe que solemos agarrar la tecnología como entretenimiento y distracción, no como enfoque y educación. Y creo que es donde se parte la diferencia. Tú tienes toda la información y escoges qué ver. Así es. Y es como cuando en nuestras épocas, bueno, tú eres más chico que yo, pero en mi época era, ve a la biblioteca a leer una enciclopedia o a buscar lo que necesitas para poder aprender lo que estás queriendo aprender. En vez de irte a leer la revista Vaquero, que también se vale leerla, claro, en una etapa de distracción, pero no es lo que te va a hacer. Sí, que no sea el enfoque 100. Y ese ejemplo que te acabo de decir es el ejemplo de lo que vivimos ahora en nuestras épocas. Yeah. El chavo puede agarrar la revista Vaquero o puede agarrar la enciclopedia dentro de un clic. ¿Qué es lo que realmente quieres? Claro. Entonces, si tú decides, oye, ¿sabes qué? Voy a ser coleccionista de carros armables. Tú le pones cómo ser coleccionista de carros armables y te va a salir todo, absolutamente la información, por ponerte un ejemplo. Claro. Todo lo que le pongas. Eso es la gran ventaja de la tecnología si la agarras para crecer. Si la agarras para entretenerte y para perder el tiempo y para salirte de tu realidad y escapar de lo que no quieres afrontar, pues es la peor arma que trae. Porque te hace vivir en un mundo que no existe. Las redes sociales son un mundo que no existe. Es un mundo que la gente pone en el aparador para incitar a otros a ser como ellos y muchas veces ellos ni siquiera son como realmente están mostrando. Así es, ¿verdad? así es. Por eso el estar dentro de las redes es una responsabilidad sumamente grande. De ahí me voy ahora a, la rebeldía, están pasando todas estas cosas y luego, ¿cómo te vas? O sea, ¿entras a la universidad? Sí, pero te voy a hacer un paréntesis porque nosotros como adultos solemos etiquetar a los chavos, a los jóvenes, como rebeldes. ¿Por qué le dices a un chavo rebelde? Porque no obedece, porque hace cosas fuera de lo normal, porque no te habla, porque se encierra en su mundo y porque simplemente no quiere saber de ti como adulto. Sí. Yo les digo, en vez de verlos como rebeldes, analicen por qué están viviendo esa situación, que tiene que ver con la separación de su esencia cuando vienen de ser infantiles a ser juveniles, o sea, de la infancia a la juventud. Y esa parte es, pues imagínate que te perdiste en la oscuridad de un desierto en donde no sabes hacia dónde ir. Y te viene hablando una persona diciéndote, ¿y qué vas a hacer? ¿Y hacia dónde vas a ir? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues espérate, no me hables, estoy buscando el camino. Ese ejemplo es muy claro porque es lo que están viviendo nuestros jóvenes.
No, y es exactamente lo que me dice mi hijo y mi hija, los Sí. que están ahorita en 16 y 17 años. Oye, espérame, ahí voy, tranquilo, o sea, me voy a No me equivocar. presiones. No, y aparte me voy a equivocar. Claro. Pero como les digo, sí, está bien, y aquí estoy para apoyarlos, pero también hay de equivocaciones a equivocaciones. Pero Nosotros bueno, como padres, Luis, somos guías y acompañantes. No somos dueños de las vidas de así nuestros es, hijos. así es. Si lo entendemos así, entonces vamos a poder hacer que nuestros hijos puedan cumplir sus sueños acompañándolos con nuestras experiencias. Claro. Pero no vamos a imponer nuestras reglas para que Exacto. nunca los cumplan. Entonces, por eso entra esa famosa palabra de rebeldía, que lo único que hace es separar más Ya. la comunicación entre chavos y adultos. Muy buen punto. Muy, muy buen punto. Bueno, nos brincamos ahora a, hubo universidad, no. Sí, no, claro. O sea, yo estudié el primer año de preparatoria en Chihuahua y fue cuando termino la secundaria en la escuela de mujeres, después de 4 secundarias que me corrieron, y mi papá me metió al Cebeti 122 a estudiar mecánica porque decía que quería que terminara la prepa para que me fuera de la casa porque yo no era bienvenido en su casa. Lo tenía tan harto que lo que quería es que me fuera de mi casa. Entonces yo le decía, papá, ¿por qué no me das la oportunidad de poder estudiar una carrera para poder ser empresario? Y me dice, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer para lograrlo. Ahí es donde entra ese convencimiento del cual te estoy hablando ahora. En ese momento le digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que vuelvas a confiar en mí? De manera directa. Y me dijo, muy simple, saca buenas calificaciones y obedece. Esa es la única responsabilidad que te toca tener ahorita como hijo. De lo demás me encargo yo. Fíjense nada más cómo palabras tan simples pueden marcar la diferencia por completo de la relación que llevas con tu hijo. Ya. O de lo que tengas que hacer para poder lograr que tu papá vuelva otra vez a confiar en ti. Claridad. ¿Qué sucede con los padres? Que cuando el hijo te da la media vuelta y te deja hablando solo, te enfureces y empiezas a despotricar, ¿sí? Sí. Palabras, ofensas o etiquetas que lo único que hacen es separarte más de él. Claro. Entonces, yo dije, ok, déjame demostrártelo. ¿Y qué va a suceder si te lo demuestro? Te voy a dar la oportunidad de estudiar una prepa para que puedas estudiar una carrera y se acabó. El primer semestre, Luis, después de haber sido un muy mal estudiante y muy vago, como decían allá, exenté todas. Acá también. Sí, exenté todas. Súper. ¿Dónde está el déficit de atención? ¿Dónde está la hiperactividad? ¿Dónde está el mal estudiante? Está en la falta de claridad, Luis. Ya. Más que en eliminarlo con una medicina. Pero entonces, ¿tú sientes que tu papá no estaba siendo claro antes de ese punto? Siento que no había la comunicación, simplemente había el etiquetarte y el decir así eres, se acabó. Entiendo. Que es lo que nosotros hacemos. Y después nos quejamos que nuestros hijos no nos hablan o que nuestros hijos siempre están encerrados en su cuarto. No. Nosotros eliminamos la comunicación por medio de nuestras acciones y de todo lo que nosotros les decimos a nuestros hijos. Si yo platicara con tus hijos o con cualquiera de nuestros hijos, ¿cómo está la relación con tu padre o con tu madre? Regularmente te van a decir, bien, y no te van a decir más, porque ni siquiera ellos comprenden qué está pasando con la comunicación entre ustedes. Está bien complicado el tema. Sí, está complicado. ¿Y qué sucede? Que cuando los dejamos a la deriva, cada vez se van a aislar más en su mundo, y si nosotros los obligamos a que ese aislamiento no sea como lo llevan, lo único que vamos a hacer es aislarlos más. Claro. En vez de decirle, aquí estoy, hijo o hija, respeto lo que estás haciendo, pero no dejes de tener la confianza de venirme a decir en qué te puedo acompañar. Claro. Y eso cambia absolutamente todo, porque le estás abriendo la confianza a ese hijo. Así es. ¿Verdad? Entonces sí, terminé la preparatoria, empecé mi carrera, yo soy LAE, licenciado en Administración de Empresas. ¿Y qué fue lo que sucedió durante la carrera? Que eso es bien importante que lo toquemos, ¿no? Que cuando mi padre me dijo, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para lograr tus objetivos, yo me planteé un plan, válgame la redundancia, en donde tenía que ir por diferentes
caminos para poder llegar a ser empresario, que ni siquiera yo lo llamaba empresario, para tener un negocio y ser el dueño, así lo llamaba en aquel entonces. Entonces definí 3 acciones a mis 16 años. Primero, enseñarme a trabajar. Segundo, tener un negocio propio, chiquito, para enseñarme a comprar y vender y tratar con la gente. Y tercero, trabajar en una empresa institucional para enseñar cuál era el lenguaje corporativo y ejecutivo. Así que eso se convirtió en trabajar en McDonald's. Mira, ok. Se convirtió en tener un puesto de tacos y terminó siendo supervisor de limpieza en una compañía de limpieza. Esas 3 acciones me llevaron a mi camino empresarial y nunca dejé de estudiar y nunca volví a tronar ninguna materia. Wow. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo claro que cumplir y porque, sin lugar a dudas, todo lo que estaba haciendo era para demostrarle a mi papá que sí servía para algo. Así que mucho ojo por qué hacemos las cosas y para qué. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Crees que, como lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Yo estaba haciendo esto para comprobarle a mi papá de que sí se podía, de que yo sí podía llegar a ser alguien exitoso, pero eso quizá era nada más en la cuestión profesional, pero ¿qué tal de lo que tú realmente querías dentro de ti, de tu cuestión interna? Dices que a los 40 y tantos años es cuando dices... Hasta los 46, sí. Fíjate que qué buena pregunta me acabas de hacer. Uno no está consciente realmente de lo que quiere por estar ocupado en demostrar a los que quieren algo de ti. Correcto. Es increíble esto. Yo estaba trabajando todo lo que estaba haciendo a mi alrededor para demostrarle a mi papá que sí servía para algo. Yeah. Y mi carrera empresarial fue para demostrarle a mi papá que sí servía para algo. El tema es que mi papá fallece cuando yo tengo 21 años. O sea, él no alcanzó a ver toda la situación empresarial. En el momento en que mi papá se quita la vida, porque mi papá se quitó la vida cuando tenía 21 años, yo le prometí, estando él frente a mí muerto, que yo iba a cumplir mi objetivo de ser empresario para que él estuviera orgulloso de mí, esté donde esté. Fíjate nada más lo que uno hace cuando se encuentra en una situación que es atípica en su vida. Claro. Estás frente a tu padre muerto y lo que haces es comprometer tu vida hacia alguien que ya no existe. Yeah. Y regularmente nuestras vidas están comprometidas a diferentes personas, existan o no. Yeah. Por eso, un gran porcentaje de la humanidad está seca, está vacía, está en búsqueda constante. Yeah. Y fue una situación que me acompañó hasta mis 46 años. ¿Cómo sientes que eventualmente, o sea, a los 46 años, que es cuando dices, ok, sí, me gusta lo de ser empresario y demás, pero como que hay algo dentro de mí que siempre he querido desde que era un niño y en realidad nunca lo he hecho porque pues primero tenía que comprobar, ¿sabes? Fíjate que yo nunca me di el tiempo de ver cómo me había afectado la muerte de mi padre. Yeah. Sin embargo, me cuestionaba mucho de mis comportamientos y decía, ¿será que esto es lo que me afectó, lo que pasó con mi papá? Y esa búsqueda me llevó a un sinnúmero de situaciones que me tocó vivir, llámese psicólogos, psiquiatras, neurólogos, constelaciones familiares, acompañantes religiosos, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar, lo experimenté. Yeah. Pero nada me da resultado. Okay. Y una vez, en una plática con un buen amigo, me dijo, ¿por qué no pruebas medicinas ancestrales? Y yo, ¿cómo? Yo, sí. ¿Por qué no pruebas el ayahuasca? Yeah. Entonces le digo, ¿qué es eso? Me dice, pues es un ritual que se hace desde hace muchísimos años por medio de los indígenas y por todo lo que nos dejaron esos chamanes tan sabios en cuanto a la conexión de la conciencia. Yeah. ¿Y qué es lo que hace? Pues ayudarte a entender qué es lo que ha hecho ser, qué es lo que te ha hecho ser lo que eres ahora. Okay. Dije, me llamó mucho la atención. Tardé un par de años en decidirme,
Y hasta que llegaron mis 46. Justamente en mis conferencias yo les digo que me habló el arcángel Gabriel. Mira. Pero en realidad lo digo porque así lo sentí. Así lo sentiste. Sí, claro. O sea, es una conexión tan fuerte la que tienes que no lo estoy recomendando. Sí, es bien importante porque siempre me dicen, ¿por qué recomiendas? Yo no lo recomiendo. Yo hablo desde mi experiencia Claro. y soy muy claro en decir que no es para todos. Sí. Hay gente que llega por medio de la oración, hay gente que llega por medio de la meditación, hay gente que llega por medio de muchas herramientas que te da Dios y el universo para poder conectar con lo que eres. Claro. Lo importante es que conectes, porque Así mientras que no conectes no sabes ni por qué eres lo que eres. Y si no sabes quién eres, pues no sabes a dónde vas. Y lo- Vas caminando. Y lo más importante, no sabes a dónde vas y para qué estás aquí. También. Que yo creo que ahí es donde se Pues deriva es una de las grandes absolutamente todo. frustraciones del ser humano, cuando está de que, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Por completo. Entonces, empecé a entender muchas cosas, muchas cosas. Y ahí fue donde tengo mi primer encuentro con la emoción de volver otra vez a hacer lo que soñaba cuando era niño, Mira, que era ser cantante. ok. A los 46 años después de nunca haber cantado. O sea, eso es algo que me gusta mucho aclarar, Ya. porque, y por eso reitero yo mucho que todos mis entrevistados les pregunto, ¿a qué jugabas cuando eras niño? ¿Estabas en tu intimidad? Ya. Porque finalmente ahí es donde está tu esencia pura y tu visualización sobre lo que vienes a hacer en la vida, pero se nos olvida. Claro. Lo bloqueamos por completo. No lo hueles más. Hay mucha gente que no se acuerda. Hay mucha gente que dice, no, pues es que yo jugaba con mis amigos al fútbol. O yo jugaba con mis amigas a las muñecas. Ya. No, 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 no. Cuando tú estabas solo, cuando no había nadie a tu alrededor, cuando no tenías pena de hacer lo que quisieras hacer, ¿a qué jugabas? Ahí es donde realmente está el secreto de lo que realmente, válgame la redundancia, vienes a hacer en la vida. Entonces, dije, pues es por ahí. Es por ahí por donde me tengo que meter. Y pues para pronto al día siguiente empecé a platicarlo. Ok. Y todos me decían, estás loco. ¿Cómo puedes pensar que vas a cantar si cantas muy mal? Y pues claro, alguien que nunca ha cantado, pues está desentonado y no canta bien. Yo le digo a la gente, cuando tengan ustedes algo que quieran hacer fuera de lo que regularmente hacen, no le pregunten a la gente que los ama si lo pueden hacer o no. Vayan con un experto. Entonces decía yo, pues mis hijas cantan como Los Ángeles. Voy a ir con su maestra para que me diga si sí puedo cantar o no. Claro. Total, voy con la maestra y me dice que pues canto muy mal, pero que tengo oído. Y que si educo mi Es voz... muy importante el oído. ¿eh? Que si educo mi voz, que si me enseño a cantar, podré lograr a cantar bien. Entonces me puse a cantar. Me metí con un maestro, con una maestra, bajé muchos cursos de YouTube. Tengo 7 años estudiando y todavía sigo estudiando y no pienso dejar de estudiar nunca porque tienes que estar en una constante capacitación. Tú eres músico y tú sabes que si dejas la guitarra o el acordeón, a los 3 meses te va a cobrar la factura. Sí. O sea, aunque lo sepas tocar de toda la vida. Y más aquí. Sí, exactamente, más el callo. Entonces, ni tardo ni perezoso, a los 3 meses andaba con mi Foursome de golf y les digo, ¿quién juega? Digo, ¿quién toca algo aquí? ¿Quién sabe tocar un instrumento? Y pues todos resultaron que tocaban algo, ¿no? Wow. Así que armamos una banda. Ok. Y no eran las 3 semanas. Y a los 3 meses nos invitan a tocar a la posada del club y fuéramos el grupo desastre, güey. O sea, éramos muy malos. Y yo era el cantante, más mal aún todavía. Entonces, ¿pero qué sucede? Que cuando me subo a ese escenario, conecto realmente con esa emoción, con esa esencia, con esa plenitud. Ya. Y de ahí para el real, a la gente le gustó cómo conectaba entre canción y canción, no cómo cantaba. Fíjate cómo una cosa te puede llevar a otra. A otra. Yo le digo a la gente, hagan todo lo que les apasiona hacer, porque cada pasión que te permites hacer es una pieza del rompecabezas para conectar con tu esencia. Entonces imagínate, acabas la juventud, digo la infancia, acabas,
Perdón, es que me desconecté. Acabas tu infancia y te truenan todo el rompecabezas. Ya te desconectaron de tu esencia. Claro. Y dices tú, no pasa nada. Wow. ¿Sí? Entonces, lo que haces es volver otra vez a unir todas esas piezas y las encuentras poco a poco conforme cada vez que te nace hacer una pasión, la haces. Ya. Entonces, imagínate que tú ahorita dices, quiero tocar el acordeón. Nunca lo he tocado. Y te compras un acordeón y lo empiezas a tocar. Así exactamente me pasó. Sí, ya tienes una pieza. Y puro YouTube. ¿Y puro YouTube? Sí. Sí. Eso es precisamente el volver a conectar. Ir juntando pieza por pieza hasta ser lo que realmente eres. Claro. Por eso empecé a mis 46 y ahorita a mis 54 hago todo lo que hago. Claro. O sea, porque a final de cuentas terminamos haciendo lo que venimos a hacer si es que lo haces. Claro. Y que estés consciente, ¿no? Totalmente. Porque hay si mucha seguimos gente- con que, no, es que así soy yo, Sí. es que así es la vida, Ya estoy es que grande. ya estoy grande. Y ahorita ya no es tiempo. Que me lleva a lo siguiente, ¿cómo decides después de estar cantando y demás, ahora voy a hacer podcast? Eso fue completamente circunstancial. Porque Ok. cuando estás en el mood de lo que realmente estás queriendo hacer, te empiezan a caer muchas oportunidades. Ya me dirás tú en su momento por qué decidiste hacer podcast. Claro. Llega un chavo, estaba yo en mi oficina, estábamos empezando un proyecto de e-commerce y llegan a ofrecerme una plataforma de digitalización y luego me voy a comer con el chavo, que me cayó muy bien. Y platicándole mi vida, me dice, ¿y por qué no te haces figura pública? Yo, ¿cómo? Métete a las redes sociales. Yo, brother, tengo 120 seguidores en Facebook. ¿Cómo me voy a meter a las redes sociales? No tengo Instagram y el YouTube nada más lo uso para ver videos de los 80s. Y me dice, tu historia va a impactar. Ya. Me tardé un año en realmente convencerme de meterme en las redes sociales casi a mis 50 años. Entonces, ¿qué éxito puede tener una persona de casi 50 años en hacer un podcast? Pues ahora hay ya un background de gente madura haciendo podcast y nos va muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia Claro. y podemos transmitir a los chavos y a las otras generaciones historias de éxito. Exacto. Entonces, en otra de esas meditaciones del arcángel, sí, decido hacer un podcast de personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Ya. Y dentro de todo lo que pensé en cómo podría hacer ese podcast, digo, y al último les voy a cantar. Entonces es totalmente irrisorio. O sea, imagínate si yo llego y... Pero eso era, como Pues dicen, era o sea, la del cereza pastel. en el pastel. Pero en su momento, güey, decías tú, ¿qué le pasa? Para empezar, no es cantante, güey. Se va a meter a redes sociales a sus casi 50 años. Nadie va a querer ir. O sea, va a fracasar. Y es lo que te encuentras en el camino. Lo mismo me encontré cuando empecé a cantar. Entonces, yo no empecé a cantar para ser rockstar. Exacto, Yo empecé a cantar para poder transmitir exacto. y para poder ser un puente de información entre la gente y la gente que lo ve. ¿Me explico? Sí, Entre la gente totalmente. que llega a contar su historia y la gente que está viendo su historia. Claro. Entonces, por eso, decídanse a hacer lo que realmente les nace hacer. Porque nunca sabes para qué lo estás haciendo. Así es. Así empezó el podcast. Pues muy padre, Nayo, el tiempo se nos está ya acabando. acabando. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarme en el podcast de Luis Montemayor Inspire. Fue Al contrario, Luis. una gran experiencia, conocerte más, saber más de ti, dar, vaya, muchos consejos a toda la audiencia. Entonces, de nuevo, pues muchísimas gracias. Que Dios Gracias te a bendiga. ti, Luis, y te quiero felicitar porque te estás atreviendo. Gracias. Te estás atreviendo a hacer lo que te nace hacer. De repente no te da los resultados, pero si eres perseverante, terminarás obteniéndolos. Así que, gracias, amigo. Muchas gracias, Dios te hermano. bendiga.